Buenos días, le damos la bienvenida a todos los que están aquí presentes, le bendecimos en el nombre de Jesús y también bendecimos a los que nos ven a través de las redes sociales. Hoy traemos un mensaje que esperamos que sirva de bendición para nuestras vidas. Vamos a pasar a orar para que sea nuestro Señor el que realmente bendiga y dirija cada palabra que salga de mi boca y que prepare nuestras mentes y nuestros corazones para que recibamos esta palabra y para que la guardemos, la apreciemos. Sí, para amar una vez más, Señor, te damos gracias por estar aquí reunidos en el santo nombre de tu Hijo Jesús, Señor. Te bendecimos y te alabamos porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia. Te pedimos ahora, Padre, que tú bendigas esta palabra, Señor, que bendigas cada palabra que salga de mi boca, que sea dirigida realmente por tu Santo Espíritu, Señor. Y que prepare las mentes y los corazones de todos los que la debemos escuchar, Padre Santo, para que la recibamos, Señor, y recibamos tu mensaje en el nombre de Jesús, Señor. Amén. El mensaje de hoy le he puesto por nombre Escucha hoy su voz. Es importante para todo seguidor de Jesucristo, para todo discípulo de Jesús, escuchar la voz de Dios. Y es un poco paradigmático, no sé ni cómo llamarlo, es contraproducente escuchar a personas decir que escuchan la voz de Dios cuando leen las Escrituras. He escuchado a muchas personas que dicen, yo solamente escucho la voz de Dios cuando leo las Escrituras. Pues muy bien, porque las Escrituras realmente la palabra de Dios, y qué mejor que escuchar la voz de Dios, escuchar a Dios hablar cuando leemos las Escrituras. Pero, increíblemente, escuchan la voz de Dios cuando leen las Escrituras, pero realmente la escuchan porque leen las Escrituras, pero no se guían por las Escrituras. Leen las Escrituras, pero no ponen en práctica las Escrituras en su vida. Porque las Escrituras no son un libro cualquiera que un seguidor de Jesucristo lee para tener conocimiento de lo que hay ahí, sino realmente están puestas para guiar nuestra vida, para ayudarnos a crecer espiritualmente, a transformar nuestro ser, para ayudar a vencer nuestra carne, porque nuestra carne constantemente se revela y va en pos de los deseos de la carne, que se inclina a las cosas que el mundo ofrece. La carne se inclina, la carne le agrada las cosas que el mundo ofrece, le agrada el pecado. Pero el espíritu que está presto tiene que ser alimentado por la palabra de Dios. Una persona que es un seguidor de Jesucristo tiene que ser guiado por la palabra de Dios. ¿Cuándo? En todo momento de su vida. Tú eres guiado por la palabra de Dios no solamente cuando te sientes y lees un texto y tú sientes que Dios te habló, que hay revelación en ese texto. Es revelación para cuando venga entonces el momento crucial en tu vida, el momento que tienes que decidir entre hacer lo que tú deseas o hacer lo que tú piensas que va a ser la solución para los problemas que tienes en tu vida, o realmente que ahí se ponga en práctica la palabra de Dios. La palabra de Dios es para eso. Es una luz, es para guiarnos, para ayudarnos a tomar decisiones. No es para leerla, para tener un conocimiento. No es un libro más de conocimiento, es un libro para un conocimiento que nos ayuda a transformarnos y a crecer espiritualmente. Para eso ha sido dada la palabra de Dios, porque nos ayuda a acercarnos a Dios, a conocer quién es Dios. Si tú no conoces quién es Dios, pues tú vas a estar caminando errante, creándote un Dios en tu mente a tu manera, a tu comodidad, a tus deseos. Pero la palabra de Dios nos revela quién es Dios, quién es Él, cuál es su carácter, que Él es santo. Y que lo que le agrada y lo que no le agrada. ¿Cómo entonces nosotros debemos conducirnos con respecto a nuestro Dios? Para eso ha sido dada. Y qué es lo que Él espera de nosotros y qué es lo que Él demanda de nosotros. Por lo tanto, sí es necesario conocer la palabra de Dios, sí es necesario leer las Escrituras, pero no solamente para añadirla como añades en un bolso un conocimiento más entre muchos conocimientos y muchas filosofías y muchos pensamientos en el mundo, no, sino para que tu vida sea renovada, sea transformada, sea cambiada conforme a el conocimiento, a la información que trae esta palabra de Dios a tu vida. Pues ahí está establecida realmente cuál es la voluntad de Dios para tu vida.
También es revelado de donde Él te saca, de donde Él te quiere sacar, de donde, qué es lo que quiere limpiar en tu vida, qué es lo que quiere transformar en tu vida. Todos esos detalles, todo ese conocimiento, todas esas cosas, Dios la trae, la revela al seguidor de Jesucristo, al siervo de Dios, a través de su palabra. Sí podemos escuchar la palabra de Dios a través de las Escrituras. Y qué importante, porque la profecía más veraz que tenemos nosotros es la palabra de Dios que ha sido dada por el mismo Dios a los hombres. Es muy importante escuchar su voz. La podemos escuchar en nuestra mente y en nuestro corazón. La podemos escuchar audible. Si lo buscas, lo puedes. Pero es muy importante escuchar su voz en la palabra de Dios, en la palabra que Él le ha dado a los hombres, que Él le ha revelado a los hombres. Si nosotros vamos al libro de Zacarías, al capítulo 1, versículo del 1 al 6, ahí vemos que Dios le está hablando a los cautivos. ¿Cuáles cautivos? A los cautivos de Israel, de esa nación que Él mismo formó, de esa nación que Él mismo hizo, pero que se apartó de Dios, se apartó del camino de Dios, tomó sus propios caminos, tomó sus propias decisiones y comenzó a hacer cosas que desagradaban a Dios, aunque tenían conocimiento de qué es lo que le desagradaba y de qué es lo que le agradaba. Aunque Dios envió profetas, llamándoles y exhortándoles a que se apartaran de aquellos caminos y regresaran a Él, ellos endurecieron su corazón. Ellos cerraron su corazón a este llamado de Dios, al Dios vivo y verdadero. Pusieron su corazón como piedra y se mantuvieron en sus decisiones y en sus caminos. Fueron sordos a las palabras de Dios. Y mira lo que este Dios le está diciendo entonces a estos cautivos, porque ellos son cautivos producto de todo este mal que ellos hicieron. Le alcanzó pues entonces su propia maldad. Le alcanzó el castigo de su maldad. Pero ahora, una vez que son cautivos, que han perdido su libertad, mira lo que Dios les está diciendo ahí. En el 8º mes del año segundo de Darío, vino palabra de Jehová al profeta Zacarías, hijo de Berequías, hijo de Ido, diciendo: se enojó Jehová en gran manera contra vuestros padres. Diles pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos: volveos a mí, dice Jehová de los ejércitos, y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. No seáis como vuestros padres, a los cuales clamaron los primeros profetas, diciendo: así ha dicho Jehová de los ejércitos, volveos ahora de vuestros malos caminos y de vuestras malas obras, y no entendieron ni me escucharon, dice Jehová. Vuestros padres, ¿dónde están? Y los profetas han de vivir para siempre. Pero mis palabras y mis ordenanzas que mandé a mis siervos los profetas no alcanzaron a vuestros padres. Por eso volvieron ellos y dijeron: como Jehová de los ejércitos pensó tratarnos conforme a nuestros caminos y conforme a nuestras obras, así lo hizo con nosotros. El hombre no puede burlar a Dios. Todo lo que el hombre sembrare, eso segará. El hombre no puede burlar a Dios. El hecho de que Dios sea misericordioso y paciente, esperando a que te arrepientas, esperando a que recapacites de lo que estás haciendo y regreses a Él, no significa que si te vuelves un ser obstinado y si te cierras y te apartas de Él y continúas en tus caminos, que las consecuencias de tu maldad no te alcancen. Esto le pasó a la nación de Israel. Qué triste, una nación que Dios levantó para caminar en el camino que Él les enseñó, para ser bendecida, para ser próspera, para vivir en esa abundancia, en esa bendición. Y la mayor bendición que tenían era la presencia de Dios. Qué triste de que ellos rechazaron, no tuvieron en cuenta esa presencia, no valoraron el tener esa gran bendición en su vida y determinaron tener sus caminos. Ellos fueron deslumbrados por las grandezas de las otras naciones
ellos comenzaron a caminar en los caminos de otras naciones, se descuidaron, ellos dieron entrada a los dioses paganos en su nación y comenzaron a operar y comenzaron a participar en una cantidad de ritos y de acciones y de cosas que eran desagradables a Dios vivo y verdadero. El corazón de ellos se endureció, se apartó de Dios vivo y verdadero y por consecuencia vino todo este mal, vino esta cautividad. Dejaron de ser libres y pasaron a ser cautivos. Ahora, la Escritura está llamando aquí a estos hijos de estos padres. Ellos son testigos directos de lo que sucedió. No estamos hablando de que Dios está hablando a una cuarta o una quinta generación después. Está hablando de la generación inmediata, a los hijos de los padres que fueron desobedientes. Ellos son testigos. Ellos se criaron en esa maldad, en esa desobediencia. Ellos entonces participaron, los alcanzó la cautividad, los alcanzó aquella consecuencia de aquel pecado que provocaron sus padres. Ahora viven cautivos y ahora Dios le está hablando a estos hijos que son parte de este pueblo, pero que viven fuera de Israel, que fueron llevados cautivos, y les está diciendo: vuélvanse a mí y yo me volveré a vosotros. Es decir, si Dios se vuelve a ellos, ellos van a volver a alcanzar, van a volver a tener de nuevo aquellas cosas que sus padres perdieron por causa de su pecado. Pero Dios promete una libertad de un cautiverio mayor. Si nosotros vamos a Lucas 4, del 16 al 19, allí dice: vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Aquí vemos a nuestro Señor Jesucristo. Él viene a libertar de la cautividad. Ahora, qué triste que la nación de Israel aún tiene una venda en los ojos y no ha podido ver esta profecía como verdaderamente Dios la quiere instaurar, la instauró y la está llevando a cabo. Dios viene a libertar de una cautividad que es mucho más grande, que es mucho más perjudicial, más dañina que la cautividad que pueda tener un hombre físicamente. Él viene a libertar de la cautividad espiritual, por cuanto el pecado del hombre sumerge al hombre en una cautividad que el hombre muchas veces no alcanza a discernir, no alcanza a ver, y piensa que anda en libertad y que anda en vida cuando anda en cautividad y anda en camino de muerte. Es la realidad. Jesús viene a libertar, Jesús viene a sanar, Jesús viene a traer la promesa de Dios a que se haga manifiesta en tu vida, de que seas libre realmente. Él dijo: y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Van a ser libres del pecado, ya no van a ser más reos, no van a ser más cautivos del pecado, por cuanto Él viene a limpiarnos, a redimirnos con su obra redentora y viene a salvarnos. Pero es importante escuchar su palabra. Cuando nosotros tomamos a Jesús y nos hacemos una imagen de Jesús, de quién es Jesús, y nosotros comenzamos a añadir a esa imagen las cosas que a nosotros nos conviene, estamos haciendo lo mismo que hizo la nación de Israel con el Dios vivo y verdadero. Estaban tomando de Dios lo que le convenía y estaban añadiendo las otras cosas que ellos querían y estaban formando una imagen falsa, errada
y deformada de quien verdaderamente es Dios. Por lo tanto, no podemos hacer lo mismo con Jesús porque estamos haciendo lo mismo. Y las consecuencias que vamos a obtener en nuestra vida, por consiguiente, van a ser las mismas. Un discípulo de Jesucristo no puede tomar de Jesús lo que le conviene y lo que no le conviene ponerlo a un lado, obviarlo y no tocarlo. Muchas veces he dicho y lo repito que el Dios del Antiguo Testamento es el mismo del Nuevo Testamento. No hay ninguna diferencia. En Él no hay mudanza ni sombra de variación. Él no cambia. Él no cambia. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo. Jesús es la manifestación viva de la gracia de Dios, de la misericordia de Dios, y trae esta gracia para que todo aquel que en Él crea no se pierda vida eterna. Por eso el Padre lo envió y lo entregó. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero es importante prestar atención a sus palabras. Es muy importante prestar atención a sus enseñanzas, a todas, y no tergiversarlas, y no tratar de acomodarlas a nuestra vida. Las enseñanzas de Jesús, la palabra de Dios, no ha sido dada para que nosotros la acomodemos a nuestra vida y para que tomemos de ella lo que nosotros queramos y comencemos a jugar con la palabra de Dios. ¿Qué es lo que sucede cuando hacemos estas cosas? Jugar con la palabra de Dios, pensando o ignorando más que todas las cosas de que Dios está viendo todos nuestros actos, todas nuestras acciones, todos nuestros pensamientos, todas nuestras palabras, y que un día vamos a estar enfrente de ese Dios cara a cara. Vamos a estar, y que falta muy poquito, muy poco, para que ese día se manifieste. Y el hombre ignora a propósito esto, estableciendo en su vida su voluntad, ignorando la voluntad de su creador, de Dios creador de los cielos y la tierra. Pero Él, como Dios misericordioso, Él sigue extendiendo su misericordia y su llamamiento sigue estando latente. Si nosotros vemos en Jeremías capítulo 6, versículo 16, dice: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas ellos dijeron, no andaremos. Es decir, ahí vemos una vez más la soberbia del hombre, cómo endurece su corazón ante el llamado de Dios, que está diciendo: preguntad por las sendas antiguas, preguntad por lo que yo les revelé a mis profetas, por lo que yo les revelé a mis siervos, por lo que yo les revelé a Moisés, les revelé a Josué, cómo fue las cosas que yo les revelé. Preguntad por las sendas antiguas, por el camino correcto que yo tracé, que yo enseñé. Preguntad y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Pero ellos se ensoberbecieron y la respuesta fue: no andaremos. Aquí hay un gran peligro, porque aquí vemos a un hombre que está estableciendo su orden por encima del orden de Dios. Es como que le está diciendo a Dios: lo que tú hiciste, el orden que tú pusiste, las cosas que tú has establecido, no son muy buenas. Yo estoy estableciendo algo que es mejor. Aquel orden no es tan bueno. Yo estoy estableciendo un orden que es mejor. Eso es un peligro potencial cuando un hombre toma la palabra de Dios y la acomoda a su vida y establece su voluntad y establece su orden por encima de la voluntad de Dios y por encima del orden de Dios en su vida, y camina así conforme a sus pensamientos, obviando e ignorando de una manera muy peligrosa, porque lo hace a conciencia, lo hace a propósito. Ignora realmente la voluntad de Dios, ignora lo que la palabra de Dios le está diciendo, porque él anhela
establecer sus deseos y por lo tanto Él traza su camino. Esto es muy peligroso. Al principio pueden ser que estén muy cerquita del camino de Dios y puede ser que parezca un camino correcto, pero la propia palabra de Dios dice en Proverbios que al final tuerce y se convierte en un camino de muerte. Si estás en un camino que no es el camino de Dios, aunque se vea muy bonito, aunque tenga una apariencia de piedad y de santidad, y te lo pinten así y te lo muestren como si fuese el camino de Dios, pues medita bien y busca en la palabra de Dios, ponlo a través de la lupa de la palabra de Dios, del filtro de la palabra de Dios, y si ese camino que te están presentando no cumple con los principios que establece la palabra de Dios, los principios del reino celestial, los principios de Dios vivo y verdadero, los principios de nuestro Creador, de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Salvador Jesucristo, pues ese es un camino de mentira, aunque esté adornado con palabras de Dios. Si es un camino que ha introducido cosas del mundo, que ha introducido humanidad, se aparta del propósito de Dios, se aparta de la verdad de Dios, pues aunque esté matizado con palabras cristianas, aunque esté matizado con una apariencia de reino, ese no es el camino de Dios. El camino de Dios en ningún momento toma la palabra de Dios para usarla y para sacar provecho de ella, sino que es un camino en el cual la palabra de Dios sirve de guía, sirve de renuevo, sirve de santificación y de transformación, y el siervo de Dios la usa para crecer espiritualmente y para someterse a la voluntad de Dios, para acercarse a Él. El mayor propósito que tiene un hijo de Dios, que tiene un siervo de Dios, es acercarse a la presencia de Dios y morar en su presencia y caminar en su camino. De hecho, Jesucristo dijo: yo soy el camino. No hay otro camino al Padre. No hay otra religión que realmente te pueda unir a Dios. Todas las religiones no son iguales, ni todos los dioses de todas las religiones son igual a Dios vivo y verdadero. Él mismo dice en su palabra que todos los demás dioses mentirosos son. El único Dios vivo y verdadero, dicho por Él mismo, es Él mismo, el creador de los cielos y la tierra. Es Yahvé o Jehová, como lo quieras decir. Es el Dios de la Biblia. No hay otro Dios. Todo otro Dios que esté en el mundo es un Dios falso. Es un Dios que ha nacido de las tinieblas, de Satanás el diablo, que es el padre de toda mentira, que es capaz de transfigurarse en un ángel de luz, pero que al final es una gran mentira y que lleva a todos los hombres que realmente participen de esa religión, los lleva a muerte porque los ha establecido en un camino de muerte, aunque estén muy pintadas de algo muy lindo, de mucha religiosidad, de mucha espiritualidad. Son caminos de mentira y de muerte que apartan al hombre de su creador. Es el objetivo del diablo. Él vino para engañar, matar y destruir. Por lo tanto, si no estás en el camino verdadero, si no estás en Jesucristo, no estás realmente participando de una fe verdadera, de un conocimiento que te trae a Dios vivo y verdadero. El único conocimiento revelado al hombre que lo une a Dios vivo y verdadero es la palabra dada por el mismo Dios vivo y verdadero. Y para que se trace y se cumple este objetivo en la vida de cada persona que intenta acercarse a Él. Si te intentas acercar a Él por otra vía, estás como un ciego palpando las paredes en un cuarto oscuro, intentando llegar a alcanzar a Dios. Eso es lo que estás haciendo. La palabra de Dios es una luz, es una verdad dada por el mismo Dios para que los hombres tengan el acceso y la bendición de acercarse a su Dios y a su Creador. En Isaías 55, de 6 a 7, vemos a Dios cómo sigue llamando. Vimos que lo hizo en Jeremías, lo hace en Isaías, cómo Él usa diferentes profetas para acercarse a su pueblo, cómo él
Trata de mantener la voz profética viva para que este pueblo rebelde realmente sea alcanzado por su misericordia. Porque lo que menos quiere Dios es que el hombre padezca y que sufra. Dice allí, a partir del versículo 6, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Llamarle en tanto está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y a Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Dios sabe todo, no le puedes engañar. Aquí está diciendo buscarle en cuanto está cercano. Deje el inicuo sus pensamientos y él será amplio en perdonar. Tú sabes que realmente en los pensamientos del hombre, por eso dice el impío deje sus pensamientos, en los pensamientos del hombre se libran todas las batallas, porque ahí es donde están los deseos de la carne. A lo que se inclina tu carne, ahí está. Y es ahí donde se libran las batallas. Por eso Jesús dijo, a la verdad el espíritu está presto, pero la carne es débil. Velad y orad. Tú no puedes velar fuera de la palabra de Dios. Tú necesitas velar, que Dios vele contigo. Dice, en vano vela la guardia, si Jehová no está con ellos. Él tiene que estar contigo. ¿Y qué mayor presencia tienes de Dios en tu vida que su palabra? Que el consejo de su palabra, que sus mandamientos, que sus ordenanzas, que sus instrucciones las tienes en tu vida. Es una presencia valiosa que tienes en tu vida. Tienes que valorizarla. En vano velas si no tienes los cimientos de la palabra de Dios. Si los principios de la palabra de Dios no están en tu vida, en vano velas. ¿A qué le oras? ¿Qué es lo que estás velando? Si en tu vida tú tienes cimientos establecidos según los deseos de tu carne y no según los principios bíblicos, pues en vano velas. Ya has sido penetrado por el pecado, ya has sido penetrado por el mundo de maldad, por las tinieblas. Entonces, ¿qué es lo que estás haciendo? ¿Realmente estás velando? Te estás engañando a ti mismo. Pero cuando tú decides establecer la palabra de Dios como fundamento en tu vida y que los principios de la palabra de Dios sean principios, sean fundamento en tu vida, sean válidos y los defiendes, entonces estás velando porque Jehová, porque Dios vivo verdadero, vela contigo porque su palabra está en ti, establecida en ti, y donde está establecida la palabra de Dios en el corazón de un hombre que la valoriza y la pone por práctica en su vida, allí también se manifiesta el Dios vivo verdadero. No puedes engañarle. El hombre, según sus pensamientos, es según su comportamiento. Por eso es que muchas personas que yerran, no vale de nada que vayas a la iglesia si no deja que la palabra de Dios transforme tu vida, si no deja que ella se haga viva y real en tu vida. Esto no es un conocimiento con el que tú juegas. Esto es una revelación que ha sido dada, es una medicina para tu alma, para tu espíritu, para que te sane, para que te santifique, para que te renueve y te haga un nuevo ser. En Santiago 4, del 1 al 10 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios
y da gracia a los humildes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Esa es la razón por la que el hombre se aparta de Dios. Por los deseos de la carne que mantienen vivo en su corazón. Cuando un hombre mantiene los deseos de su carne vivo en su corazón, corre detrás de esos deseos. Y cuando un hombre opera y vive así en su vida, pues realmente Jesús, su Rey, porque si tú dices que tú has nacido de nuevo, que tú eres cristiano, que tú eres discípulo de Cristo, Señor de Jesucristo, pues tienes un Rey. Él no solamente es Salvador, Él no solamente es Cordero, Él también es León y también es el Rey. Él es tu Señor y Él es tu Rey. Pero tu Rey no está reinando en tu vida si tú tienes la carne viva. Y eso se puede ver cuando una persona corre detrás de los deseos de su carne y hace que esos deseos de su carne sean vivos en su vida. En ese momento, el que está reinando en tu vida eres tú mismo. Pero es necesario que tú dejes de reinar. Es necesario que te bajes del trono. Y es necesario que dejes que Jesús se siente en ese trono y que Él verdaderamente sea tu Señor y tu Rey. Que Él verdaderamente guíe tu vida y que Él verdaderamente guíe tus pasos. Si eso no es así, nunca vas a ser capaz de enderezar tus pasos. Nunca vas a poder ser capaz de limpiar tus manos. Nunca vas a poder capaz realmente de cumplir la voluntad de Dios en tu vida. Siempre vas a estar sometido a los deseos de tu carne. Pero aquí el apóstol Santiago nos está diciendo qué es lo que está pasando, está revelando qué es lo que está pasando en la vida de muchas personas que han conocido a Jesús, que han nacido de agua y de espíritu, pero que se mantienen atrofiados en el crecimiento espiritual. ¿Por qué? Porque se mantienen atados a los deseos de la carne, porque tienen muy vivos los deseos de la carne, porque ellos están muy vivos, porque todavía ellos realmente no han muerto a sí mismos, todavía no se han negado a sí mismos y se mantienen muy vivos y su carne está muy viva, muy latente y ellos corren constantemente detrás de los deseos de su carne. Y aquí vemos un peligro potencial, porque diciendo que conocen a Dios realmente hacen todo lo contrario, porque viven de la misma manera que viven los gentiles, que viven las personas del mundo, las personas que comúnmente llamamos mundanos, porque son los que no han nacido de agua y de espíritu, los que no han tenido una experiencia personal con Jesús. Pues entonces estas personas que dicen que han tenido una experiencia personal con Jesús, se olvidaron de esta experiencia, se olvidaron de este suceso de haber nacido de agua y de espíritu y han continuado viviendo conforme a sus deseos, a sus pasiones y siguen presos de su pecado. Una vez ya han sido libertados, una vez ya han sido lavados, pues vuelven a rebuscarse como la puerca después que ha sido lavada, vuelve a rebuscarse en el fango. Vuelve a regresar a su vómito como el perro. Una vez que ha sido lavado, regresa a su vómito. Y regresan a ser entonces personas inmundas, porque viven conforme a los deseos de la carne que está plagado realmente de patrones del mundo, de todo mal. Y ellos viven conforme a sus deseos. Cuando vives conforme a los deseos de tu carne, pues entre una persona que no ha conocido a Jesucristo y tú, no hay ninguna diferencia. Tú realmente debes modelarle a la persona del mundo. Debes mostrarle quién es Jesús a través de tu vida, a través del testimonio de tu vida, de lo que Jesús ha hecho en tu vida, de lo que la palabra de Dios
ha provocado en ti la transformación en ti de tu crecimiento. Pero si tú sigues hablando, si sigues pensando y si sigues actuando conforme a tu viejo hombre, pues sigue estando en el mundo. La única diferencia es que un día tuviste una experiencia con Jesús, pero eso no es todo. Ese es el primer paso, ese es el empezar. Después de esa experiencia va un camino de transformación, de renovación y de crecimiento espiritual. El nacer de agua y espíritu, el tener una experiencia con el Cristo de la gloria, con el Jesús que viene a salvarnos, que viene a establecerse como Señor y Salvador de nuestra vida, es el primer paso. Pero no lo es todo. Después viene un caminar de su mano. La pregunta es, ¿estás caminando de su mano o aún las pasiones y los deseos de tu carne gobiernan tu vida? ¿Él es el rey de tu vida o tú eres el rey de tu vida? ¿Estás dejando que se establezca en tu vida la palabra de Dios y que transforme y renueve tu ser? ¿O estás haciendo todo lo posible por alimentar tu carne y seguir detrás realmente de las pasiones y de los deseos que tienes vivo en tu ser, que manifiesta el antiguo hombre que eras tú? Es necesario que ese antiguo hombre muera para que entonces se manifieste el nuevo hombre. Es muy importante. Todo seguidor de Jesucristo tiene que estar dispuesto a morir a sí mismo, a renunciar a los deseos y pasiones de su carne. Eso es morir a nosotros mismos y a seguir nuestra vida bajo los principios, bajo las ordenanzas, las enseñanzas y las instrucciones de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, de la palabra de Dios. Ahí es cuando tú manifiestas que realmente has muerto a ti. Y como dice el apóstol Pablo, más ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Eso no tiene que ser un cliché, algo que nosotros decimos de labio. Tiene que ser una vivencia en nuestra vida. Tenemos que dejar de que Cristo verdaderamente vive en nosotros. Tenemos que combatir contra nuestra carne, pero no podemos hacerlo solo. Es muy importante tener en todo momento la ayuda de nuestro Señor, porque para eso vino y para eso envió su Espíritu Santo, para que nos ayudara en todo momento. Ahora, depende de nosotros realmente estar vigilantes y si hemos apartado nuestros pies, si nos hemos descuidado, regresar al camino. Tenemos que tener en cuenta, como ya lo dije antes, de que el día del Señor vendrá pronto. Por eso en todo momento el Señor nos exhorta a regresar a las primeras obras y a esperar con paciencia su advenimiento, su venida. Ahí dice en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 18. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán? Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en las cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz,
y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Casi en todas sus epístolas hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestras firmezas. Antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Aquí vemos al apóstol Pedro, cómo nos dice, nos enseña, nos revela que las promesas de Dios no tardan, que el hombre quizás pueda ver en su humanidad, de la manera que el hombre mira las cosas aquí, bajo el sol, viendo pasar años, viendo pasar siglos, el hombre quizás piense que Dios tarda, tiene por tardar su promesa, pero dice que no, que para Dios un día es como 1000 años y 1000 años como un día, que su paciencia es para salvación de todos los hombres, pero que realmente Él no demora sus promesas, sino que se van a establecer, van a ser real, y que el día del Señor viene y se va a manifestar, y que no va a venir de una manera hermosa. Y nos dice aquí que todos los elementos encendiéndose en uno serán deshechos. Escucha, todos los elementos sólidos, líquidos y gaseosos, dice que fundiéndose en uno solo serán deshechos. Por lo tanto, nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y nueva tierra, donde mora la justicia de Dios, la justicia verdadera. Allí es donde nosotros vamos a morar con nuestro Señor. Pero debemos ser pacientes y aguardar sus promesas. Y si nos hemos desviado, si nos hemos descarriado, si nos hemos salido, dice que regresemos a las primeras obras y participemos de nuevo de las primeras obras. Recuerda en Apocalipsis cuando Jesús le dice a una de esas iglesias que la molesta, dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Esa es una gran pregunta. ¿Estamos caminando, nos estamos comportando de la misma manera que al principio, cuando fue ferviente ese primer amor, o hemos dejado que se apague en nuestra vida? ¿Hemos sido cuidadosos en el camino? ¿Estamos participando de las primeras obras o nos hemos descuidado y ya no estamos participando de las primeras obras? ¿Qué está pasando con nuestra vida como discípulos de Jesús? ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos manifestando? ¿Qué es lo que estamos mostrando afuera? Porque si no participamos de las primeras obras, de alguna obra tenemos que estar participando. O participamos de las obras de Dios, o participamos de las obras del mundo. O caminamos y corremos detrás de las promesas de Dios y nos mantenemos en el camino, o nos apartamos de Él y corremos detrás de las promesas y de las cosas del mundo. Algo estamos haciendo. Y si estamos haciendo algo mal, pues Dios nos exhorta a que regresemos al camino y participemos de nuevo de las primeras cosas, de las primeras obras. En que seamos celosos y que esperemos pacientemente porque ese día está cerca. Y hoy está más cerca que nunca. Por lo tanto, allí en Hebreos vuelve la palabra de Dios a exhortarnos
Escucha. Y esto es muy importante porque es prestar atención a la voz de Dios. Y me gustaría mucho, sobre todo aquellas personas que dicen, yo no escucho la voz de Dios, yo escucho la voz de Dios cuando leo las Escrituras. Bueno, escucha la voz de Dios cuando lees las Escrituras, qué bueno, porque es la mejor que puedes escuchar. Escucha la palabra de Dios, pero escucha atento, presta atención y sé obediente. Dice en Hebreos 3, del 7 al 14. Por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron, y vieron mis obras 40 años. A causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mis caminos. Por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortaos los unos a los otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Si escucha hoy su voz, si escuchas hoy su voz, no endurezcas tu corazón. Recuerda que Dios da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Recuerda de que esto no es de que yo me lo merezco. Esto es un favor y una gracia. Pero tenemos que valorizarlo, tenemos que retenerlo y tenemos que cuidarlo. Esto no es algo que se pueda pisotear, no es algo que se pueda descuidar, que no se le preste atención ni el debido realmente cuidado que debe tener. Debemos caminar, nuestros pasos tienen que ser pasos realmente bien medidos en nuestra vida, porque aunque tenemos todo el derecho, porque nos va nuestro Señor Jesucristo, a regresar a Él, siempre van a haber huellas que causen dolor a nuestro corazón, huellas de un caminar errado que nos van a perseguir después en nuestra mente en nuestros días. Es mejor que limpiemos nuestras manos, que enderecemos nuestros pasos, que sacamos esos caminos y que no sigamos caminando de manera errada. Es mejor que hagamos un alto, que busquemos la senda antigua si nos hemos apartado de ella, que busquemos el camino, que nos detengamos, que dejemos de escuchar nuestra propia voz y que escuchemos su voz. En Apocalipsis 3:20 yo menciono mucho este versículo porque lo veo de una manera muy personal en mi vida y en la vida de todas las personas que han nacido de agua y de espíritu, que son ahora seguidores de Jesucristo, discípulos de Jesús. Allí dice Jesús, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si abres la puerta, yo entraré y cenaré contigo. Si oyes hoy su voz y abres la puerta, Él entrará de nuevo a tu vida. Él vendrá de nuevo a tu vida. Volverás a tener esa comunión, esa presencia en tu vida. Volverás a gozar de las primeras obras, volverás a gozar de las primeras experiencias que tuviste en tu vida. Él está a la puerta de tu vida y llama. Si escuchas hoy su voz, no endurezcas su corazón. Buscarle mientras está cerca. Buscarle mientras pueda ser hallado. Desde aquí te deseamos que Dios te bendiga, que bendiga tu casa. Deseamos que este mensaje
sirva de bendición a tu vida, que lo aprecies, que lo retengas, que medites en él, que Dios bendiga y active los sueños de Dios en tu vida, en el nombre de Jesús. Amén.